La Resortera. Bienvenidos al episodio de hoy de Utopías con Dayan Medrano. Hoy me encuentro con una invitada muy especial, con Carla Fernández. A este episodio, Carlita, le he puesto la utopía de liderar con la cabeza y con el corazón. Carlita, bueno, yo a Carla la conocí de pura casualidad, nos volvimos a encontrar porque Carla la conocí en mi primer trabajo hace algunos años, digamos que empezamos a los 15 años, Carlita. Sí, eso fue. ¿Verdad? Y con el paso del tiempo, pues ella siguió su ruta, yo la mía, pero nos hemos encontrado hoy en día en muchos foros y en muchas cuestiones de liderazgo femenino. Hoy en día Carlita no solo es profesora de INCAE, sino que es la directora de educación ejecutiva en nada menos que INCAE Business School. Entonces casi, ¿verdad? O sea, vean el talento que tenemos por acá. Entonces, bueno, Carlita, bienvenida y muchísimas gracias de verdad por este espacio. La idea de este podcast es que nos contés un poco cómo es que vos crees, ¿verdad?, que es ser el CEO de tu vida. Trabajas con muchos CEOs, me imagino, con mucha gente ejecutiva, con mucha gente que debe seguir el patrón del éxito de acuerdo a lo que está preestablecido. Entonces, contanos ¿verdad? ¿Cómo ves vos, que sos profesora además, y que sabes todo el desarrollo de estos programas ejecutivos, cómo es ser el CEO de tu vida, más allá del de una empresa? Sí, qué bonita pregunta y qué lindo estar aquí, de verdad. La verdad es que siempre digo que soy fan de tu carrera y ha sido muy lindo de vernos bebés a encontrarnos. Sí, de vernos en pañales. De vernos bebés a encontrarnos tantos años después. Me encanta. Las dos con carreras creo que muy bonitas. Muy bonitas, sí. Bueno, me encanta la pregunta y es cierto, trabajo con muchos CEOs. Y voy a empezar de una vez pues con los temas un poquito de la realidad de ser mujer. Sí, a eso vinimos. Porque los he estudiado mucho, ¿verdad? Yo soy mujer en tecnología y entonces pues siempre me ha fascinado y ha sido una de las cruzadas en mi vida lograr que más mujeres vengan a tecnología y ahora que más mujeres estén en alta dirección. Entonces voy a empezar por una metáfora que siempre se usa, que es el techo de vidrio, ¿verdad? Y que para mí no es la mejor metáfora. La mejor metáfora es de esta autora que es de apellido Williams, que dice que es en realidad, Igli, que en realidad no es un techo de vidrio, es un laberinto. Y entonces ahí, para contestar tu pregunta, no es como que todo es fácil y donde vas a llegar a ser CEO, igual en tu vida o en cualquier cosa, ahí es donde encontrás un tope. No, en realidad yo creo que es algo más complejo. Son pequeñas barreras, pequeñas pruebas que hay que ir superando cada minuto, cada momento. Entonces, ser CEO de tu vida, creo que es mucho entender cuáles son esas barreras, cómo irlas esquivando, cómo irse, si esto no sirvió, meterse por acá hasta que encontrás la salida. Entonces, concretamente en las mujeres, porque como te digo, no creo que sea un techo, sino que es más bien esto, nos obliga a tener muchas habilidades diplomáticas, por ejemplo, diplomáticas, políticas, a tener mucho equilibrio en muchas cosas, y bueno, y a vivir con otro estándar, que ahora más adelante posiblemente hablemos de eso, pero en realidad es eso, ¿verdad? Uno no es CEO de su vida de un día para otro. Correcto. En realidad va subiendo poco a poco, va tomando decisiones correctas e incorrectas, y lo malo nunca es equivocarse, sino aprender de esas equivocaciones. Para decir, por aquí no era, es por este otro camino. Sí, porque al final yo creo que, bueno, o sea, no sé a qué cantidad de personas podés haberle dado clases o ver la experiencia de mucha gente del nivel de INCAE, ¿verdad? Y no creo que nadie tenga la fórmula secreta de decir, es por aquí, es facilísimo. No. Y hay una cosa, lo que sí he visto, tal vez pensando en esta reflexión, de verdad le he dado muchísimas clases a gente de juntas directivas de todos los niveles, y hay algo que sí es la autenticidad. Entonces, por lo mismo es que no hay receta, porque no puedes ir y copiar lo que le sirvió exactamente a otro. Claro. Voy a hacerme súper autoritario porque eso fue un éxito. Y si no es nuestro estilo, al final es un desastre, porque eso es un autoritario falso. Bueno, no, y qué dicha que mencionas eso, porque eso es algo, ¿verdad? Ya metiéndonos en los estudios profundos que haces. Eso es algo, y lo digo desde mi experiencia, que es muy complejo para las mujeres, ¿verdad? Porque desde mi experiencia personal, lo que te puedo decir es que yo nunca he sido una persona autoritaria, ¿verdad?
pero lamentablemente para poder estar en esta silla, Ujú. tenés que aprender a ser autoritario. Pero como uno es mujer, tenés que aprender a ser un autoritario que no sea mandón y que no pegues gritos para que no te digan loca. Ajá. Y no podés ser tan empático y suavecito y maternal, que también es algo que esperan de las mujeres, porque dice que sos una suavecita y que no tomas decisiones, ¿verdad? Yo creo que eso es una realidad súper compleja en la que nos manejamos, y Ujú. no solo como CEO de una empresa. Ujú. Creo que al final el ser CEO de tu vida también se trata de eso, ¿verdad? De saber poner Por los supuesto. límites, de saber que no a todo el mundo puedes tratarlo con la misma empatía Ujú. y que hay momentos en los que tenés que ponerte duro. Exactamente. Contame al respecto. Bueno, es uno de mis estudios favoritos, como sabes, que se hizo hace algunos años sobre, hicieron evaluaciones del desempeño y compararon, digamos, a la gente de buen desempeño y de mal desempeño, o sea, la gente muy competente con la gente no tan competente. Cuando, en el caso de la gente competente, voy a centrarme en ese, hombres y mujeres competentes también los midieron en qué tan agradables eran, qué tan bien caían. Y hay una diferencia muy grande en términos de género. O Ujú. sea, que las mujeres competentes no tienden a caer bien, ¿verdad? Qué Es, duro es eso, duro, es pero es duro. cierto. Ujú, Una colega el otro día estaba hablando también de ciertas, incluso bases evolutivas que puede haber para ujú. eso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pasa lo que mencionas. Es un equilibrio tan complicado el que a veces hay que mantener, porque si sos muy competente, igual vas a caer mal, ¿verdad? Y si caes solo bien, no te van a considerar competente tampoco, Claro, y ¿verdad? entonces, ¿cómo tenés? Porque yo, digamos, a veces leo frases y yo misma las desarrollo y demás, porque creo mucho en el liderazgo empático, creo Ujú. mucho, ¿verdad? Pero hay momentos en los que uno quiere ser ese líder, pero no puede, por eso mismo Sí, que estás diciendo, porque exactamente. si no te mostras de cierta manera, la gente o piensa que sos demasiado buena gente, Ujú, o cuando te pones, o sea, cuando te pones firme o hablas un poco más ujú. duro de lo normal, la gente, ¿verdad? La gente dice, ah, bueno, sí, es competente, pero no se le acerque mucho porque hoy la jefa anda de malas, ¿verdad? Exactamente. Eso pasa y la gente no entiende que también ellos, o sea, transgreden, digamos así, límites que tal vez uno asume que no, ¿verdad? Que uno asume Ujú. que por jerarquía o por respeto no deberían y la gente así lo hace. Y que Entonces, sería muy diferente con un jefe hombre. Digamos, el por problema supuesto. aquí es la diferencia documentada, ¿verdad? Ujú, Que un ujú. jefe hombre puede tal vez ponerse más serio y nada más va a decir, wow, qué montón de, qué liderazgo, ¿verdad? Qué Así persona más es. segura. Y si hacemos lo mismo, nada más vamos a caer mal, ¿verdad? Esa es ¿Y como por la qué triste crees realidad. por qué crees que pasa eso? Eso es interesante porque yo creo que es precisamente porque estamos tenemos sesgos estructurales, o sea, Ujú. Es un tema estamos social tema social, desde cómo te educan, desde lo que mm, se espera de una mujer, desde lo que la sociedad espera de una mujer, desde el papel ujú, tradicional de una mujer, que no porque estemos ahora en otros roles que no teníamos hace 20 o 30 o 50 años, va a cambiar todo eso que está no atrás. significa No cambia exacto. tan rápido, ¿verdad? Ujú. Porque hay mucho, incluso un bombardeo de la misma publicidad, de todo lo que hemos visto en toda la vida. Claro, Entonces, es muy difícil, por eso no podemos decir nada más que no, que son como eventos aislados, sí, sí tenemos que aceptar que hay un sí. tema sistemático, estructural, que viene de Ujú, cómo la sociedad se ha constituido desde tiempos inmemoriables, claro. ¿verdad? Porque de hecho me gusta ver antropología, por ejemplo, que la discriminación por otras cosas, por ejemplo, qué raza discriminas o etcétera, eso pues varía mucho de sociedad en sociedad. Pero la Ujú, discriminación a la mujer, eso sí es casi que global, ujú, ¿verdad? En casi ujú. todas las culturas siempre ha tenido un O un sea, menor siempre sí, estatus, siempre hay ¿verdad? un grado de discriminación Exacto, a la excepto mujer. contadísimas excepciones de ciertas Ujú, tribus, etcétera, que se han documentado, pero ujú. en realidad Es siempre un muy esa es buen un fenómeno punto. global. Entonces no es algo tan fácil de luchar y Ujú, esos sesgos están ahí. ujú. Y están ahí y son inconscientes. Ahí quiero anotar tal vez 3 cosas ya de mi cosecha de todos estos años viendo esto y leyendo sobre este tema que es. Primero, creo que a mí me costó mucho aceptar de cuando era una joven muy rebelde con estos temas, ahora de que la mayoría es inconsciente, Okey. que no es por maldad Sí, a no es mí. a propósito No y es no que es están diciendo, personal. esa vieja que, Sí, ¿verdad? no es Jefa, personal. qué mal me Ujú, cae. No, eso no es ujú, inconsciente. O es por ser mujer, odio tener jefa mujeres. Nadie dice ujú. eso. O excepto, no es la mayoría la que dice eso, Okey. sino que es totalmente inconsciente. Ujú, Entonces, ese es el primer tema. Segundo, dado eso, yo siempre he dicho, pucha, quisiera no saber nada de esto.
mejor. Y vivir mi vida feliz sin saber que hay esos sesgos. Por supuesto, ¿verdad? es muy duro cargar muy con duro, ese bulto de conocimiento, es duro. Es duro, pero ahí es donde mi respuesta después de todos estos años ha sido, prefiero saberlo, porque es una herramienta más que tengo para saber cómo salir del laberinto. Si yo no sé que tengo ese sesgo, o sea, que la gente tiende a tener ese sesgo, que en promedio ese equilibrio es más difícil para mí que para un compañero hombre, pues no actúo de acuerdo a eso. En cambio, así yo puedo actuar. Y ese es el tercero. Tal vez y lo mencionaste un poco antes, tal vez la lección más grande que yo quisiera darle a las muchachas o a la gente que nos oye es, uno, escoger las batallas. Es uno de los grandes consejos que me han Sí, dado. no puedes ganar todo. No puedes estar todo el tiempo, como dices, todo el tiempo autoritario, todo el tiempo, porque te desgastas mucho precisamente por estas otras implicaciones. Y segundo, cuando ellas tengan que escoger entre competencia o caer bien, que escojan competencia. Porque al final, si escoges solo caer bien, igual no te van a dar el ascenso porque te faltó competencia. Entonces vas a quedar igual mal, ¿verdad? Entonces, cuando tengas que escoger, mejor escoge competencia. O sea, escoge algunas de esas batallas. Y también lo otro que me da esperanza es que creo que va a ir cambiando. Por ejemplo, yo me siento que he tenido que escoger menos eso. O sea, que en muchas menos situaciones he tenido que ser, por ejemplo, una profesora autoritaria. No, casi nunca. Yo soy una profesora que no soy nada autoritaria. Y eso ha sido bueno. Eso no era cierto para mis colegas de hace 30, 40 años que sí tenían que ser profesoras muy autoritarias. No, y te digo, y no solo en el tema de, o sea, de ejecutivos o gente grande, ¿verdad? Sino también con los niños, como eran las profes de uno, ¿verdad? Entonces es creo algo... que tengo esperanza de que cambie, ¿verdad? Y que ya la gente no tenga que escoger, las mujeres no tengan que escoger, pero si tienen que escoger, que escojan eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora que decías de lo del laberinto, yo tampoco creo en lo del techo de cristal. Yo siempre digo que es una pared gigante y de concreto puro. Exacto. Que entonces hay que armarse con las herramientas correctas para poder ir, digamos, moldeando esa pared, ¿verdad? Porque no puedes quebrarla de un solo, pero puedes ir como un artista moldeando para poder cambiar la realidad un poco. Pero hay un tema con esto que decís de ser competente que me causa... O sea, lo entiendo, pero me encantaría que este espacio se preste para que la gente entienda que esto no es necesario. Y es esto. Hay muchas mujeres que se masculinizan, digámoslo así, y que creen que para poder ser exitoso o exitosa dentro de cierto tipo de carreras o en cierto tipo de roles, tenés que portarte como un hombre. Y cuando eso pasa, no solo te portas como un hombre, lo que decís, ¿verdad? O sea, tengo que demostrar constantemente que soy competente, entonces soy, ¿verdad? Súper dura, pero lo peor es que tal vez son más duras que lo que sería un hombre con las mismas mujeres. Ah, sí, por supuesto. Y ellas mismas dicen, no voy a contratar a una mujer porque se queda embarazada. O a la hora de que las mujeres que le reportan necesitan flexibilidad, es la primera en no darlo. Entonces, no sé qué tanto o qué tan repetido puedes tener vos ese conocimiento, ese tema, pero yo sí lo he palpado de gente que me lo cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no sé si hay un estudio, no sé si has podido, ¿verdad? Pero creo que pasa, no sé en qué porcentaje, pero entiendo que sucede. Sí, claro, porque primero, como estamos diciendo, esto es estructural, ¿verdad? Y es global y estructural, las raíces de esto son muy fuertes en la sociedad, etcétera. Entonces, no es que excluya a las mujeres, ¿verdad? No es que nosotras maravillosamente no juzgamos igual a las mujeres. Ese estudio eran hombres y mujeres, ¿verdad? Los que juzgan de esa forma. Ah, ok, sí, no muy interesante. No es que solo los hombres, no, es realidad, como sociedad completa. Como sociedad tenemos esos sesgos. Entonces, empecemos por ahí, que nosotras mismas tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Eso no es solo para los hombres aliados. No, nosotros también tenemos que hacer esos análisis porque nosotros también caemos en esos sesgos contra nuestro mismo género y todo, y otras minorías. Estos estudios normalmente se repercuten o se repiten, digamos, en minorías y en otras cosas. O sea, ahorita que decís esto, minorías, cuando me dicen minorías, yo me siento como minoría. No soy minoría. No, nosotras no. ¿Verdad? Ah, bueno. Sí, nosotras, me refiero a verdad a minorías raciales o sexuales, que se repite este mismo comportamiento. Y nosotros comprendo. Esos sesgos también los tenemos.
por ejemplo, ok. ¿verdad? Ahí es donde muchos feministas hablan de intersectorialidad, ¿verdad? De que entonces, bueno, las mujeres negras y tenemos que empezar a ver esas cosas, por ejemplo, Ujú, esos ujú, cruces, que es muy ujú, interesante. ujú, Pero lo cierto es que estas cosas también se ven en esas poblaciones ujú. y nosotras no somos minoría, pero sí estamos poco representadas en ciertos ámbitos. Esa Ok, es como la palabra sí, correcta. ese me gusta, ese Sí, concepto me estamos aclara. poco representadas en alta dirección, poco Ujú, representadas en tecnología y ujú. terminamos siendo minoría en esos campos, Ok, ¿verdad? comprendo. Pero en Ujú, general no lo somos, pero los otros sí, ¿verdad? Digamos, ok, para aclarar eso. ok. Y entonces tenemos que entender eso, que tenemos sesgos también nosotras, ¿verdad? Y entonces también tenemos que evaluárnoslos. Y por eso es importante conocerlos Claro, y leer sobre claro, esto. y Ujú, enfrentar, digamos, de manera muy clara esos estudios, ¿verdad? ujú, Porque cuando escuché tu charla, ujú, yo dije que, pucha, qué interesante que esté científicamente comprobado, porque tal vez uno en una conversación sí, X lo dice y es como, ah, ya está, la vieja loca, sí, ¿verdad? exacto. Y yo, o sea, me Ujú, declaro cero feminista, yo no ujú, soy feminista para nada, pero se presta, ¿verdad? Eso fue lo que me ujú. causó mucho, o sea, me pareció que la data que dabas era muy relevante para la sociedad, no solo para las mujeres, No, sino no, para la sociedad, exacto. ¿verdad? Ujú, Porque al final, yo no sé si dentro de este estudio o lo que ves que hablamos que también, ujú, que las mujeres tenemos que autoevaluarnos, ujú, es el tema también de la sororidad, ¿verdad? ujú, Que se ujú, habla mucho y se ejecuta muy poco, ujú, ¿verdad? Y yo creo que parte de esa predisposición social que hay para poder llegar a estos roles o estos espacios profesionales ujú, en los que somos minoría, ujú. tienen que ver con eso también. También. Porque, y yo siempre lo cuento, o sea, súper honesto, yo nunca he tenido un hombre que me haya puesto una piedra en el zapato, Ujú, ¿verdad? O que ujú, haya sido una piedra de tropiezo en mi camino. ujú. No me preguntes de mujeres, Ajá, ¿verdad? ajá, claro. Entonces yo creo que eso, porque al Ujú. final eso es un desgaste psicológico, mental muy Terrible. fuerte. Ujú, Entonces, por un lado, estás tratando de surgir, de ser profesional, de ujú, desarrollar tus capacidades, de los ujú, capabilities, el conocimiento y todo lo demás, pero además tenés que andar como con un escudo, ujú, ¿verdad? Defendiéndote de tu mismo género y ujú. por otro lado con la agenda de soy mujer y voy para adelante, Sí, ¿verdad? Entonces, de queremos jalarnos a todas, exacto. pero bueno, eso de la sororidad es algo que también lo he pensado mucho porque no quiere decir, yo creo que se ha malinterpretado, no quiere decir que yo tengo que apoyar a mujeres, por No, ejemplo, que tienen exacto, prácticas machistas hacia exacto, otras, machistas exacto. entre comillas. Hay una filósofa de la U que dice macho placientes, Macho ¿verdad? placientes, Pero un puedo término hacer un tan... sticker, otro sticker ahí, por favor, apunten mesa. ¿Verdad? Porque también quieren encajar en ese mismo sistema con las prácticas que Claro, el mismo sistema ha enseñado, claro. ¿verdad? Y una de las prácticas que el mismo sistema ha enseñado es a ponernos a las mujeres en contra de las mujeres. Por eso, por un lado, tenemos que evitar ese sesgo y esa práctica, porque es un divide y vencerás de una u otra forma, ¿verdad? Y que Claro. termina siendo así. Y en realidad es también por ese mandato de la sociedad de, no, las mujeres siempre han estado peleando por hombres, por recursos, por esto, ¿verdad? Y, Sí. y entonces como que se reproduce. Entonces hay gente que quiere encajar siguiendo esos viejos moldes, Ujú. ¿verdad? Y entonces ahí es muy difícil tener sororidad contra alguien que está Sí, buscando sí, sí, el objetivo sobrevivir. es completamente Sí, diferente, todas ¿verdad? estamos sobreviviendo en un sistema que tal vez no estaba Sí, hecho para nosotras, okey. pero sobrevivir usando esas prácticas no es algo que uno tampoco debería apoyar. Lo que sí debe apoyar es primero, verbalizar estas cosas y entenderlas, Ujú, y entender que una de las mejores cosas que podemos hacer es el networking con mujeres, de verdad. claro. Y cuando nos apoyamos genuinamente, pasan cosas muy bonitas, No, y el ¿verdad? tema de poder, digamos, aquí yo estoy Sí, fascinada, encantada de verdad de poder tener ese espacio, porque qué rico, sí. ¿verdad? Tener, no solo por el hecho, de nuevo, de que seas mujer. Yo Ujú, te admiro no porque sos, ¿verdad? ujú, Mujer, es porque admiro lo que haces, admiro de nuevo, te escucho, siempre que te escucho me encanta lo que decís y me parece que me genera mucho valor y por eso fue que la idea de traerte, ¿verdad? ujú. Porque yo dije, o sea, es fascinante escuchar a Carla y todas las cosas que tiene que decir sobre estos temas, ¿verdad? ¿De dónde pensás vos, Carla, que nace eso? O sea, porque hay mucha gente Ujú, que dice, ah, es que las mujeres son así.
Ajá. Y yo me acuerdo, yo en un panel, Ujú, no me acuerdo, estábamos conversando y entonces me preguntaron, ¿verdad? O la pregunta era ujú, sobre eso, sobre ujú, los hombres que lo acompañan a uno ujú, o que son, ujú, y yo, ujú. no, 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 o sea, perdón, pero aquí hablemos de las cosas como son. Yo, hombres, no, yo no tengo ninguna, a mí los hombres todos me han ayudado, Sí. hey, me han dado la Ujú, oportunidad, ujú, mis jefes han sido hombres ujú. casi que todos, ¿verdad? Sí, Entonces al sí, sí. final de ahí han creído en mí, o sea, yo tengo agradecimiento profundo, Sí, he sí, sí. aprendido mucho Ajá. de mis jefaturas y demás, pero y lo dije al público en ese momento, dije, o sea, si alguno por favor, y se los digo a la gente, tiene la receta de cómo acabar con esa competitividad absurda, Ujú, que yo no ujú, entiendo de dónde viene, no sé si es genética, ujú, no sé, o sea, ujú, porque desde chiquititas, ujú, ¿verdad? Esa, no, es ujú. que usted tiene que ser la más Sí, linda, no, ajá. es que, ¿verdad? O sea, qué complicado. Es Entonces, Carlita, ¿de complicado. dónde crees vos que viene eso? Es Como para poder complicado. eliminarlo. Es complicado como todo lo demás. Yo creo que si ustedes tienen hijos, ahí tienen que empezar. Y sobre Ujú, todo con hijos hombres. Hay una frase que me gusta mucho de Gloria Steinem, una de las más grandes feministas, digamos, es, hemos tenido el coraje de criar a nuestras hijas diferente, pero no a nuestros hijos. y es Y tan yo cierto. creo que eso Ujú, es, y ahora hay varios estudios, por ejemplo, de la epidemia de soltería en mujeres muy, ya con muy buenos trabajos y muy claro. capacitadas, ¿verdad? Precisamente por lo mismo, porque en realidad ya en la práctica, en promedio, es muy difícil encontrar compañeros que no se sientan intimidados, por No, y qué ejemplo. importante eso que decís, claro, Ujú. porque vamos a ver, el rol de la mujer cambió mucho, Sí, ¿verdad? Y antes yo creo que los matrimonios duraban muchísimo sí, por un tema también de dependencia económica, de exacto, necesidad y demás. exacto. Ujú, Yo lo que siento, y esto, ¿verdad? O sea, ujú, interesantísimo lo que me estás diciendo porque ujú, es una percepción, o sea, yo no estudio, ujú, ¿verdad? Yo estoy en el ujú. mercado tratando de vender cajas. Sí. Entonces, al escuchar esto Ujú, desde, como te digo, una persona que lo estudia y ujú, lo vive y lo ve, ¿verdad? De cómo realmente hoy en día, de sí, el hombre que no te agrega ujú, valor, ujú. Sí, no whatever, lo ¿verdad? No necesitas lo necesita. desgraciadamente en Exactamente. términos económicos y ya cada vez menos en términos de estatus, por ejemplo, Claro. y en muchas otras cosas. Entonces, ellos es una dura Pero realidad. eso, pero qué importante sería que las escuelas, los papás, o sea, que Sí. tengamos espacios, Ujú. eh, o sea, con papás en donde entiendan esta realidad, porque Entiendan eso. no es cierto. Bueno, yo me acuerdo y me imagino que a vos te pasó lo mismo. Mi mamá era siempre de que me decía, usted sea, ¿verdad? Sea profesional, Ajá. sea, Nunca ¿verdad? dependa de Nunca depende nadie. de un hombre que no le compre Sí. pero ni un chon, o Ujú, sea, entonces nosotras, digamos, ujú. crecimos en ese Crecimos en pensamiento eso. y las mujeres detrás de nosotras, digamos, mi hija, o sea, Así fue. mis Ellas ya primas, estamos todos todos bien, vienen, exacto, todos vienen con ese chip. Pero tenés pero razón, ¿qué le hemos dicho a al ellos? hombre nadie A probablemente ella le nunca dijo. le dijo, búsquese una muchacha que sea su par o búsquese una muchacha, Lo ¿verdad? único que agarraron fue, usted paga 50 y la otra 50 Ajá, si ella trabaja, sí, ¿verdad? ¿verdad? También lo he visto, ¿no? Esto sí es anecdótico, no recuerdo estudios, pero he visto un cambio completo de los roles y eso yo creo que También, tampoco termina también, también, porque también. cambian completo los roles y Sí, no ha cambiado tampoco totalmente la sociedad y yo exacto. creo que no nos conviene volver a ese esquema. No, y el otro día, ahorita hablando de anécdotas, pucha, no recuerdo. O sea, no recuerdo quién me lo contó, pero quejándose de los hombres y lo Ujú. que últimamente que le iba fatal, como en búsqueda de pareja, porque todos los hombres que con los que estaba o había tenido oportunidad de salir, de ahí eran unos mantenidos, o solo, o le pedían plata, o, Sí, ¿verdad? sí, Era sí, una mujer sí. exitosa. Dice, o Entonces sea, fue ¿qué como es una lo degradación de exacto? aquí, Entonces, ¿verdad? de O la sea, respuesta a estos cambios y creo que es sí, porque no los hicimos en igualdad, pues como siempre, ¿verdad? como Exacto, todo. exacto. Que los dejamos a ellos un poco atrás. Entonces yo le pido a las Claro, mamás de niños que sí. por favor no los dejen atrás en eso, en que muestren bien sus emociones, en que no solo muestren, la única emoción válida no sea la ira, ¿verdad? Sino que Claro. tengan todo Y, el y rango. no se trata de decirle, o sea, se vale que llore, o sea, todo bien que llore, o sea, no No, se no, trata no. de eso, ¿verdad? Sí. Se trata, y a mí, ahorita que hablas de eso, un día de estos hice un posteo porque me pareció simpaticísimo. Mi hija tiene 4 años y medio y tiene unos primos gemelos, que son, digamos, los que le siguen en la familia, le llevan 3 años, ¿verdad? Entonces, de ahí, ella nació en pandemia Ujú, ujú, y los únicos amigos que tenía eran sus primos, ¿verdad? Porque sus otros primos son más grandes, ya ella es la ujú. menor y entonces la cosa es que viéndola a ella jugar con ellos, ¿verdad? Cómo se defiende, cómo los alinea, ¿verdad? Yo decía,
esta es la mejor lección que le estoy dando a mi hija de Ujú, igualdad. Ella no se siente diferente ujú, a sus primos. ujú, Son dos iguales, ¿verdad? Y ujú, ella, ¿verdad? Ella no se siente que es mujer o que es ujú, más débil o ujú, ella va y se mete igual y llega, ¿verdad? Entonces yo dije, qué importante ujú. es al final, no es tanto de hablar como de que lo vivan, ¿verdad? Sí. Y para mis sobrinos es igual. Ellos la ven, y claro, la ven como el Ujú, tema de que es más pequeña y es la ujú. chiquita, pero no creas que es que, ay, pobrecita. No, 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 van con todo y se dan. Y eso, digamos, mientras no sea peligroso, me Sí, encanta porque le están dando una lección de vida, se dan una lección de sí, vida mutua mutua. Ujú, increíble. Entonces sí. ellos también van a ser niños que van a saber respetar a Ujú. las niñas, a las mujeres, que no las van a ver como menos nunca. Y ahí quiero hablar de un tema que siempre me gusta traerlo a la mesa, que es el poder de la representación. Esto de que estamos poco representadas en ciertos ambientes, es por eso es tan importante que estemos ahí, ¿verdad? Y que es cierto, a veces es más duro y es un laberinto y lo que sea, pero vale la pena salir adelante en ese laberinto, ¿verdad? A Ujú, pesar de tener ciertos retos adicionales o sesgos o luchar contra todo esto que estamos hablando, pero es súper importante porque ya solo el hecho de estar ahí ya hace un cambio, ¿verdad? Porque ujú. como dicen, no es solo como, necesitamos más mujeres en juntas No directivas o más soporto eso. mujeres profesoras de tecnología, Sí. pero no es tan fácil. Pero si ya yo llego ahí y ya yo soy algo muy diferente a todo lo que alguien espera de una mujer en tecnología o de una Ujú, profesora de negocios, ya eso rompe, ya le dice a la gente, mira, puedo hacer algo diferente. claro. Mira, ella que tal vez se parece más a mí, está ahí y eso Enseña el camino, es enseña el camino, importantísimo. Entonces, el sí. poder de la representación Y eso es está muy fundamental. bonito también, sabes que se me está ocurriendo yo y mis ideas, hacer como una gira de escuelas, digamos, Sí. en donde uno pueda ir y hablar con los papás, ¿verdad? Ujú. Y decirles esa importancia, porque al Sí, final no es estudio porque X o Y cosas, porque es que le va a dar mucha plata, o, sí, sí, ¿verdad? O sí. sea, primero Ujú, obviamente está el tema ujú. para mí, cada vez más el tema de la pasión y que realmente Sí. sea algo que te guste, porque yo creo que eso es lo que te sostiene en el Y más tiempo. en este mundo que no sabemos realmente en qué la gente va a trabajar, Claro, ¿verdad? Esa es la claro. realidad. No, y en cambio tan constante, ¿verdad? Lo Exacto. único que tenés fijo siempre es el cambio y Ujú. creo que todo lo que pasa está pasando muy rápido y tenés, ¿verdad? O sea, la vulnerabilidad Sí. de sentir que no tenés esa seguridad Ujú. es compleja. Sí, y la he visto Entonces, mucho en los jóvenes, en los hijos de ajá, mis amigas adolescentes, etcétera. Lo he visto mucho, poca tolerancia a la incertidumbre cuando además viven en totalmente. un mundo súper incierto. Sí, claro, Y les como que se tocó pobrecitos. obsesionan, sí, les tocó muy Sí, feo, y sí. entonces se obsesionan como quiero estudiar. Y yo, no, yo a mis 44 años he cambiado 3 veces de disciplina, digamos, Ujú, el grado lo hice en una cosa, la maestría en otra, el PhD en otra. ujú. Imagínense ustedes, o sea, lo que uno Tienen necesita todo es el... una buena base. exacto, Una base que a mí me dio la ingeniería industrial y lo agradezco ujú, mucho, que es un pensamiento de sistemas, por ejemplo, exacto, y de exacto, procesos. Eso me sirvió el resto de la vida. Eso es lo que ellos necesitan. No exacto. obsesionarse, porque tratar de predecir ahora en qué va a trabajar, en qué va a hacer la maestría, eso es imposible. Claro, eso, y le veo eso demasiada valía de verdad para poder ir cambiando la sociedad, ¿verdad? Ujú, Porque que los jóvenes o los niños mismos, o sea, es que es romper paradigmas desde que ujú, están pequeños, ¿verdad? ujú, Porque incluso de ahí vas al kinder, obviamente te dicen, ¿qué querés hacer? Bombero, ¿verdad? Doctor, la. ujú. Todo súper bien, pero llega un momento en que ellos tienen que entender que los skills, digamos, multifacéticos es lo que a vos te hace exitoso en la Sí, vida, exacto. porque de nada te sirve ser un excelente doctor, por decir una cosa, si no tenés para nada inteligencia emocional, Ujú, por dar un ejemplo súper básico, ¿verdad? Pero era lo que decías, ¿verdad? ujú. La base de una carrera te puede simplemente impulsar a hacer un millón de cosas y más en un mundo que evoluciona de Sí. manera tan constante y No hay tan opción, rápida, ahora no ¿verdad? hay opción más que adaptarse, ¿verdad? Y Exacto. la adaptabilidad es lo que nos saca adelante a todos como empresas, como personas. Esa es la nueva ventaja competitiva. Claro, ¿y qué decís vos con eso Ujú, de la ujú, adaptabilidad? Porque ahí entro en un tema que a mí me gusta mucho, ¿verdad? No ujú, sé si sabes de este tema, ujú. ¿verdad? Pero me imagino que sí, es cómo eso daña también toda nuestra salud mental. Ah, sí. Porque al final es muy complicado vivir en esa vulnerabilidad constante de, ¿verdad? De que careces de esa seguridad. Y sí, todos los días es Ujú, o sea, todos los días salir ujú. de la casa es como tirarte de bungee, Sí, básicamente. sí, sí, sí. Y esa adaptabilidad es algo que tenés que desarrollar, pero también desde un estado mental
muy seguro, porque al final Sí. siento yo que la seguridad radica en vos mismo. Voy a aprovechar porque es algo que siempre quiero hablar y es mi caso a favor del síndrome del impostor. Un poquito diferente a lo que estás diciendo, pero Yo te soy lo, síndrome. pero te lo voy, Pero te entiendo, te pero entiendo. te lo voy a cerrar ahí Ujú, porque hay un tema, vamos a ver. Sí, el síndrome del impostor es totalmente válido ese concepto, ¿verdad? Porque ujú. sí es cierto que nos hace mucho daño, que sentir que no, que estoy aquí por casualidad, Es etcétera, como, ¿verdad? para que la gente tal vez entienda lo del Ajá. síndrome del impostor, Ujú, algo muy resumido y ujú, como lo entenderíamos así ujú. en buen castellano, Sí, es no sentirte merecedor, no darte exacto. cuenta Ujú, de todos los, digamos, de todo el éxito, todas las cosas que has hecho ujú, y sentirte, ¿verdad? exacto. Sentirte como Sí, como menos. te escogen para esta posición, te Fue ascienden, casualidad. fue casualidad, ahorita Ok. se van a dar cuenta de que Ujú, no estoy para esto, entonces soy ujú, un impostor ahí ujú. disfrazado en medio Ah, de ok, esas cosas. ok. Por eso se Se llama llama el así, síndrome del ¿verdad? impostor. Ujú, Entonces, es cierto que esto nos llama a creérnosla, ¿verdad? Como dicen, a controlar y a mejorar nuestra autoconfianza, ujú. a decir, y de hecho como jefes podemos hacer mucho, como líderes podemos hacer muchísimo en eso, porque por ejemplo, cuando das un ascenso, tienes que entender, yo he ascendido o he trabajado con muchas personas. Si te estoy escogiendo es porque Ujú, realmente, o sea, confía en mi ojo, ¿verdad? Yo ujú. no me voy a equivocar No, y al tanto. final no te la vas a jugar tampoco, No, porque al final si exacto, te estoy contratando y te estoy poniendo ahí exacto. es porque puesto. Y es alguien que tiene experiencia en eso, ¿verdad? Claro. Entonces eso ayuda mucho como a suavizar. O sea, te escogieron para este programa, este doctorado. Nosotros hacemos procesos de admisión todos los años. Ujú. Hemos revisado a 300 candidatos, Sí, no nos sí. No es equivocamos, casualidad, no es casualidad. sí. Entonces ese tipo de asegurar esas cosas ayuda, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, lo que a mí no me gusta tanto de la idea esta del síndrome del impostor es que nuevamente pone todo como de nuestro lado, como decir, si tuvieras confianza, no te pasa todo lo que te pasa. Comprendo. Ignora estos factores estructurales. Ujú, Y esa es la ujú. parte que no me gusta porque hay muchos estudios que eso sí hay un cuerpo grande de investigación en que las mujeres estamos sujetas a otros Para la estándares. próxima, ¿te venís Sí, a otro claro, podcast? estoy súper Excelente, divertida excelente. aquí. Entonces, esa gran investigación, cuerpo de investigación, Ujú. de que estamos sujetos a otros estándares, hace como que si tengo autoconfianza, ya, pero no es cierto. No, 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 Es no. mucho más complejo, Ah, sí. pero tener autoconfianza siempre va a ayudar. Y yo creo que es que, vamos a ver, a las mujeres nos cuesta llegar a esa Sí, autoconfianza, mucho. porque tal vez lo que decías también de la estructura social de que, de que uno tiende a ser complacer a los demás, Ujú, ¿verdad? Es siempre quedar bien ante los demás. Por eso, por todo este tema social femenino y demás, ujú, porque ujú. así ha sido el Así es. mundo, ¿verdad? Entonces, creo que el hecho de o sea, se disfraza el autoquererse. Ujú. Yo creo que se disfraza de muchas formas, ¿verdad? Sí, sí, Y por sí. eso es que al final el síndrome del impostor es Ujú. tan fácil también para las mujeres, ¿sí me Sí, explico? exacto. Porque es Sí, sí, sí. como casi que el pensamiento natural, Sí, y ¿verdad? puede ser en parte profecía autocumplida, o, ¿verdad? Que al final sí termina pasando, porque también pasa. Sabemos estudios de la amenaza al estereotipo. Si te dicen, Sí. si yo te digo, Dayan, es que las mujeres en promedio no tienen tan buenos resultados, ¿verdad? Ujú, ujú. En ventas. Pucha, si yo te pongo esa idea, Claro, ya, vas chao. y listo, ¿verdad? Sí, es Hay como, estudios de eso sí hay. ¿has visto cómo se llama este programa? Ay, se me olvidó el que es como el extraterrestre que va agarrando como todo, bueno, es eso, es como una, Sí. como una cizaña interna, ¿verdad? Y que, no, y te mata, Sí, con que una persona, exacto, eso está bien documentado, se llama ujú, la amenaza del estereotipo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues no podemos negar también que ciertos consejos como lanzarse más y todo eso, también apelan más a gente privilegiada como nosotros, ¿verdad? Porque al final ujú, también tenemos cierto privilegio de que podemos de verdad trabajar nuestra autoconfianza, por pero hemos tenido supuesto, todo lo otro, ¿verdad? Cuando uno tiene todavía más la estructura en contra, más difícil qué decir que solo es interesante eso, el sí, muy síndrome del interesante, impostor. de verdad vamos a hacer un programa de Está eso bien. porque me parece Ujú, súper interesante, porque sí, o sea, porque si vos vas a redes sociales y ujú. seguís cierto tipo de profesionales o te guías en mensajes, Sí, ¿verdad? Escritos y diseñados en sí, bonitos, parece que toda la responsabilidad recae en exacto, lo que vos podés hacer por vos exacto, mismo. Y lo que estás exacto. diciendo, hay que entenderlo para Hay que manejarlo, entenderlo ¿verdad? porque después te contratan para un proyecto, porque también está documentado el famoso abismo de vidrio.
que te contratan por un proyecto casi fracasado, porque eso está documentado, ese es el tipo de proyectos que nos dan a nosotros. Yo, ¿Verdad? necesito ese estudio. Exactamente, ¿verdad? Es el tipo, te contratan para eso y fracasas porque tenías una alta probabilidad de fracasar y ahí por más autoconfianza ibas a, ¿verdad? O lo logras y porque pones todo o porque estás 10 veces más calificada, digamos, para esa tarea. Y bueno, y ya sabemos también de estudios que se lo devuelven ahí ahora sí a un hombre cuando ya está corriendo Eso es lo que bien te iba, y eso es lo otras que te iba a cosas, decir. ¿verdad? ¿Por qué, por qué pasa eso? Para que nos quememos, ¿verdad? Para decir, bueno, por lo mismo inconsciente. O sea, pero es inconsciente. No, todo Es todos una, son por eso, sesgos. es un sesgo, es una predisposición Sí, que no, dice. eso no es por lo mismo, ¿verdad? Porque hay sesgos inconscientes de decir, bueno, este proyecto está terrible, se lo he dado a todo el mundo, ay, ahora sí, démoselo a Carla, ¿verdad? Uy, se me acaba de ocurrir esta brillante idea. Uno como mujer se va a desgastar la vida, probablemente vas a dejar toda la piel ahí en el piso. Y la dejas porque también es tu única oportunidad. Entonces, a mí me encanta agarrar esas cosas así y es bueno, ¿verdad? Porque sabes que esta es tu oportunidad. Porque de otra forma, tal vez en los tiempos buenos no te iba a llegar la oportunidad de liderar. Entonces, pero tenés que estar consciente de estas cosas. Porque si crees que solo de verdad autoconfianza o que no. No, Tenés que estar consciente que estás engañado. un poquito en contra y que tenés que trabajar un poquito más. Correcto. Entonces, ni modo, pero es lo que nos toca en esta época para que a las que vienen no les toque. Sí, bueno, eso está súper interesante porque de verdad yo creo que se vende, ¿cómo decirlo de buena manera? Se vende al final mucho humo, ¿verdad? De realidades muy superficiales que requieren, que requieren, y yo pienso en esto en la parte de los coach y la parte de toda la gente que se dedica a esto, que me parece increíble, a mí me encantaría en algún momento hacer eso, pero la data y esta parte que vos estás compartiendo es absolutamente necesaria porque no es solo el hecho de yo quiero sentirme bien y voy donde un coach y voy donde ¿verdad? Donde un especialista. Eso está perfecto. Y sirve. ¿Verdad? No, y que te sirve. Yo te digo, no, algún día voy a ser psicóloga y ahí, ¿verdad? Pero a mí me encanta eso. Creo que es algo de verdad relevante, no solo como profesional, sino en tu vida general. Pero qué importante es entender las bases del fundamento sobre el cual... Tiene que ser ciencia. Exacto. Eso es lo que yo pido y esa es la diferencia tal vez de gente como yo que pues ha tenido entrenamiento en esto, ¿verdad? En hacer investigación, etcétera, porque no es que yo investigue estos temas, sino que me da cierta capacidad para leerlos, para saber qué es una buena investigación y qué no. Claro. Qué es ciencia y qué es pseudociencia. Claro. Porque si haces un estudio ahí, ¿verdad? Y que no lo revisan pares, etcétera, eso es pseudociencia. Parece ciencia, pero no es. En cambio, una publicación en una revista súper seria, que la revisaron pares en un proceso a ciegas, como decimos, donde nadie sabe quién donde nadie... Eso es mucho más robusto, ¿verdad? Los métodos científicos que usan aquí, que hacen un experimento aleatorizado versus una encuesta que yo puse y que me la contestó, eso tiene un sesgo de autoselección, como lo decimos en investigación. Entonces, esas pequeñas diferencias son grandes al final en qué tan tranquilo puedo estar yo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Y cómo estoy guiando a la gente. No, y qué lindo, Carla, poder democratizar de alguna manera ese conocimiento, ¿verdad? Vamos a ver, a favor de la sociedad, porque es como, y yo pongo siempre este ejemplo yendo en línea con lo que decís de que los facts son, ¿verdad? Los hechos son muy importantes, y es que vos podés querer hacer un castillo, ¿verdad? Y te puedes así dejarlo de nuevo, dejar la piel ahí y hacer todo lo que está en tu poder para poder hacerlo. Pero si el castillo, el terreno que te dieron es un lodazal, por más que uno haga, no está en tus manos. Entonces a eso me refiero, que toda esta data científica, ¿verdad? Y todas estas investigaciones te da un marco de referencia. Digamos que es como ¿cómo se llama eso? La base, el repello. El repello de cemento fuerte en donde vos decís, ok, bueno, esta es la realidad, ¿verdad? Esto es científicamente comprobado, perfecto. No es que sea solo una realidad, las cosas van evolucionando, cambiando y demás, pero está bueno que yo entienda cómo funciona porque eso al final es una herramienta
para mí. Y no es como- para victimizarse, No, es no. para entender, para tener más herramientas para botar la Eso, pared o para salir del exacto. laberinto, Eso es lo ¿verdad? que yo te Ese es digo. el enfoque que Al final a son mí me gusta, herramientas, son que a mí me herramientas. gusta, porque no es victimizarse y decir, no, mi vida siempre va a ser miserable, porque Porque soy todo, mujer. porque empiezo más atrás. Exacto. No, si empezamos más atrás, entonces entendamos por qué empezamos más atrás, qué puedes hacer para no, y bueno, está bien, empiezo más atrás, voy a trabajar un poco más, no Y eso al importa, final pero es... cuando a mí me toque, no voy a poner a las otras mujeres a empezar más Exacto, es atrás, que qué complejo, ¿verdad? Ese sí es un Ujú. laberinto, ¿verdad? Porque donde Laberinto. ves cómo va, ¿verdad? Ujú. Cómo el individuo va superando, pero colectivamente no le Ujú. gusta, ¿verdad? Ajá. Le cuesta, o sea, es como ya llegué Sí. yo y allá las demás que se malmaten si quieren, pero yo ya mi Sí, sí. laberinto lo saqué Ujú. y no le vas a hacer, o sea, yo siempre Ujú. digo que es lindísimo construir sobre gigante, Ujú. ¿verdad? Eso es lo más Pero a lindo. la gente no le gusta. Es No. como, no, yo me pasé todo esto, ¿verdad? Sí. Y Llegué ahora hasta que lo aquí, sufren ahora los que lo sufran otros. los demás, Eso, ¿verdad? eso nos hace mucha falta. Ajá. Eso es muy problemático Ujú. en todo nivel, En todo porque nivel. ¿por qué no aprovechamos, Ujú. verdad, la experiencia que yo ya Sí. tuve y, verdad, y decir, "Ay, no lo voy a hacer pasar Ujú. por ahí, venga por aquí", Ujú. porque al final, si estamos hablando de una organización, eso es lo mejor para la empresa. Y Ujú. al final, para eso nos contratan. Sí. Entonces, a mí esas actitudes, vieras que me dejan un poco como fuera de, ¿verdad? Como que Sí, no sí, las sí. entiendo porque me parecen muy ególatras, Ujú. ¿verdad? Y al final, eh, estamos para servir, como Sí, decía una de mis y para invitadas. cambiar el mundo. Yo creo que uno tiene que dejar un mundo mejor que el mundo que le entregaron. Ujú, Entonces, eso es una gran responsabilidad, ¿verdad? correcto, Y igual, por todo donde uno pase, tiene que dejarlo mejor que como lo entregaron. No así puede ser es. igual para los que vienen atrás, eso Y, es injusto. ¿Y vos crees que eso es un tema de valores que la gente tal vez haya perdido? Porque yo pienso igual que Sí, vos. ujú, Y a mí lo que me pasó incluso cuando iba a traer a mi hija al mundo, ¿vieras cómo ujú, pensé yo ujú. en reproducirme? Por Sí, eso sí, sí. mismo, porque Yo por sentía eso no que lo era, hice. sí, no, no, Sí, no, porque olvídate. sentía que Ujú. era una responsabilidad Es gigantesca. muy Porque grande. si yo iba a traer un ser humano al mundo, era para que viniera a aportar valor. Sí. Y eso no se logra gratis. Ujú, Entonces, qué bonito lo que decís, porque, bueno, a mí me requete resuena, porque ujú, es mi modo de vida y eso es lo que he querido hacer siempre. ujú, Y ya para cerrar, ¿qué ujú, pensás que es lo que nos hace falta en ese ujú. sentido? Bueno, vamos a ver, nos faltan varias cosas. Me gusta primero a las mujeres, de verdad, esto de la importancia del networking con mujeres y Ujú, con hombres, ¿verdad? ujú, Porque eso también hay bastante documentación de que el networking nos ayuda a superar muchas de estas cosas, ¿verdad? ujú, Y las mujeres lo tendemos a hacer menos, ¿verdad? Como ujú. que nos da... Qué pena. hay razones estructurales y Ok. razones también. Si No, no, sé tienen... que pues, vamos a hacer como Aquí. 50 de estos episodios con Sí. Carlita para que sepan. Y entonces, bueno, eso, ¿verdad? Yo creo que en términos de las muchachas y de las muchachas que vienen ahí para arriba, a mí me gusta también decirles que se tengan, que se perdonen un poco, porque a veces ni yo, que soy súper feminista, al revés, Tal vez. eh, puedo ser perfecta, a veces Ujú, hago cosas machoplacientes, yo también, o sea, ujú. todos lo hacemos, entonces yo me perdono y Nacho sigo adelante, Placiente. sí, sí, y yo Sticker por la próxima voy vez. adelante. Esa palabra de Gaby Arguedas, no, no creo que nos escuche, pero tal vez sí. Bueno, tal vez sí. Y entonces, y voy para adelante, me perdono y sigo, Ujú, ¿verdad? Porque ujú. no puedo estar perfecta, no puedo estar, es muy complicado Sí, y a veces me voy a equivocar, a veces voy a hacer cosas que no, me perdono y sigo y tener estos mentoras, mentores que te lo recuerden. A mí claro. me lo recuerdan, no te tortures por eso, Claro. seguí. Sí, porque a veces uno es el peor, ¿verdad? A mí me Ujú. pasaba, no, creo que ya lo he cambiado Sí. bastante, pero me costó mucho en la vida porque Ujú. uno es el juez, el peor juez, El ¿verdad? peor Y te juez. das así, Sí, ¿verdad? peor, ni a A nadie lo nadie tratas, juzgas como, a todo ajá, mundo le perdona los errores, menos a menos uno a uno mismo. mismo. Entonces, Ujú, esa también me parece como importante para las muchachas, ¿verdad? Y bueno, y siempre me gusta hablar para los hombres aliados, no terminar sin hablar un poco para los hombres aliados, que ahí yo creo que ellos tienen que recuperar también esos espacios de la familia, ¿verdad? Es un tema que no he tocado porque en realidad, como te digo, yo no tengo hijos y lo he resuelto pues de eso, ¿verdad? De otra forma, pero yo no quisiera que todo el mundo dijera también, bueno, no hay que tener hijos para poder, no, yo ujú, quiero que este mundo sea también un mundo bueno para las mamás, para el cuidado, ujú. para todo. Y no tengo hijos, pero tengo pareja, tengo papás mayores, Sí, etcétera. tenés también, o sea, tu Tengo, sistema familiar, al sí, final se y trata tengo de eso. amigos y tampoco, ¿verdad? También quiero un balance Ujú, en mi vida. claro. Entonces, esos espacios yo quiero que los hombres también los pidan. Para mí eso es lo Ujú, más importante que pueden hacer los aliados. Bueno, ujú, una es escucharnos
y escuchar estos temas, ¿verdad? Entenderlo, ¿verdad? Entender los mismos sesgos, ¿verdad? Ujú, Y empaparse de esto. Pero la otra es pedir esos espacios, por ejemplo, ujú, para que ellos reclamen su espacio como padres, su espacio como claro, cuidadores de sus papás claro, mayores, que reclamen esos espacios igual que nosotras, para que deje de ser un tema solo de mujeres. claro. Para que yo diga, bueno, no, cualquiera que voy a contratar, hombre o mujer, va a Tiene tener que ese pedir tema, permiso porque de pronto el papá es mayor, se le cayó, claro. ¿verdad? O que el chiquito tiene que ir a una asamblea de la escuela. Al final es eso, son sistemas familiares diferentes y Sí. más hoy en día que hay tanta diversidad, Ujú. ¿verdad? De sistemas familiares que Sí. no son necesariamente tradicionales y Ujú. son igual de válidos y necesarios para mantener la igualdad de condiciones de todos los géneros, Entonces ¿verdad? yo les pido que reclamen esos espacios, porque estos sistemas, estas estructuras también afectan a los hombres de otras Ujú, formas, ujú, ¿verdad? Por ejemplo, eso que decíamos, como solo pueden expresar la ira, tienen un índice más alto de suicidio, ujú, por ejemplo. ujú, Entonces, tienen que reclamar esos espacios ujú. también, tienen que reclamar, porque se ha aceptado como que pierden la relación con los hijos por el trabajo. Y no, ¿verdad? Eso se aceptó Ujú. en todas las décadas anteriores y qué No, y tristeza eso es parte probablemente de la de todo. degradación de la sociedad, ¿verdad? Porque es Exactamente. necesario, hasta Y, donde se pueda, pues y, ambas figuras. y entonces, pues reclamen esos espacios de ser buenos padres, de estar en la vida de Ujú. sus De hijos. ser El momento en que presentes. ellos lo hagan, Ujú. ya vamos a ir hacia un mundo mejor. Entonces, es la parte que yo les pido a ellos, que nos escuchen, que nos den proyectos que no sean los que se van a los que están No, o malísimos, sea, deme uno ¿verdad? bueno para poder desarrollarlo, ajá. Exactamente, que nos den la división que va bien, no la que No va la que va quebrada, mal. ¿verdad? Y que además reclamen sus espacios como cuidadores de sus papás, como buenos Me amigos, como encanta. buenos. Y eso es lo que les pido, ojalá nos oigan también hombres Vas a ver, no, no, para este que nos podcast, ayuden. ojo, este podcast se trata, es tanto para mujeres y que para hombres, Súper. no tiene género, es más Ujú. bien un tema de Sí. cómo como sociedad, de Ujú. nuevo, hacemos, no, sos el CEO de tu vida Ujú. y esto es importante para, lo que acabas de decir Mm. es parte de una visión estratégica para ser el CEO de tu vida, porque Definitivamente. dentro de ese Ujú. 360 que como ser humano, ¿verdad? Ujú. Sos, de el ser papá, el ser pareja, el ser Ujú. todo eso es parte de tu visión estratégica y tiene que tener un espacio dentro de los pilares estratégicos de tu Así compañía es, como vos mismo. así es. Entonces, Carlita, de verdad que te agradezco, súper interesante. Ojalá tengas chance de volver a Me acompañarnos encanta, sí. para la próxima y traer un poco de nuevo, de esas datos, ¿verdad? Porque yo creo que eso, o sea, podemos degradar ese Desmenuzar montón todo, de... sí. Y Ujú. es súper interesante porque yo creo que la gente no tiene, tal vez no la facilidad, sino a veces tal vez el tiempo, Sí. ¿verdad? Y Ujú. tal vez en Ujú. estos sistemas o estos medios Ujú. nos pueden ir oyendo en el carro o nos pueden Ujú. ir escuchando en algún otro momento y les puede llegar, tal vez no tengan el chance de leerlo, Sí, pero tienen claro. el chance Ujú. de aprenderlo, de escucharlo y de Ujú. investigarlo un poco más, o, ¿verdad? O de Exactamente. incluso de Sí. servir de retroalimentación y decir, no me interesó mucho este caso, pueden, Ujú. ¿verdad? O este tema, Ujú. pueden expandir y así poder hacer, colaborar con una mejor Y sociedad. algo que me gusta y que lo mencionaste es que yo, como he hablado con tanta gente que lidera compañías, etcétera, creo que he logrado ponerlos en una narrativa que ustedes los líderes me entienden, ¿verdad? Totalmente, Y sí. eso, a veces no es cierto, digamos, cuando traes exactamente a un sociólogo, a una feminista, a alguien de estudios de género, Exacto. ¿verdad? O sea, con mucho respeto para ellos, No, porque no, pero es todo súper, lo he aprendido de, claro, de la claro. gente que estudia Pero género, eso es un mix, eso es un perfil pero muy he interesante tratado por eso de, mismo, de ¿verdad? temas que tal vez son muy álgidos, pero tratarlos con los datos y cómo nos afecta al final en la vida. Al final eso es lo que yo digo cuando se tratan Ujú. vamos a ver, temas que tienden a polarizar a la gente. Ujú. O sea, si usted trae data, ¿verdad? Sí. O incluso en el Ujú. trabajo, a veces me dice, ay, no, pero es que Ujú. va a pasar esto. Ujú. Tiene la data, tiene los Ujú. hechos, vaya. O sea, Ujú. contra eso nadie lo puede discutir. Ahí no hay subjetividades. Así Entonces, es. por eso yo creo que es muy importante esto que haces. Obviamente, los líderes, ¿verdad? Y los que pueden pagar las clases de Carlita tienen esa Ujú. facilidad, pero qué bien que podamos democratizar en este tipo de espacios todo tu conocimiento, Carlita. Así Muchas que, gracias por la de invitación, me verdad que encantó. muchas gracias y te esperamos de nuevo. Me inspira mucho el haber tenido la oportunidad de compartir con Carla Fernández y lo que me llevo para la construcción de mi utopía es que a veces creemos que tenemos que luchar solos desde un lugar muy, tal vez, sin la sabiduría suficiente o sin el conocimiento suficiente para entender que hay cosas, como comentaba Carla, que son estructurales de la sociedad,
que no es tal vez consciente, sino que muchas de las cosas con las que estamos lidiando hoy en día sobre liderazgo femenino son cosas intrínsecas de la sociedad de muchos años y que antes de ponernos a, digamos que señalar o vernos como víctimas, el hecho de entender, de estudiar, de comprender de dónde vienen estas situaciones, nos dan mejores herramientas para poder mejorarlas y construir el futuro hacia donde queremos. Es demasiado inspirador la data que tiene Carla y la manera en la que ella lo expresa. Y rescato de nuevo que la autenticidad ante todo siempre es lo más importante, porque uno no puede ser siempre un círculo en un cuadrado, porque se raspa uno mucho. Antes no estaba de acuerdo con algo que ella dijo, pero al entender la ciencia y el estudio detrás de esto, entiendo el tema de que al ser inconsciente debemos escoger nuestras batallas. Antes yo creía que se podía ser buena gente y se podía ser capaz. No que no lo crea, pero entendiendo que en el ámbito laboral hay tantos sesgos, tanto de hombres como de mujeres, que son predeterminados por la sociedad, tenemos que aprender a trabajar con ellos y no desgastarnos en querer entender algo que está ahí, intrínseco, hasta que no logremos construir de una manera diferente dentro de muchos años una sociedad diferente. Y la otra cosa es que desde donde ella comenta de la educación hacia los hijos, es cierto, nos hemos enfocado en educar diferente a nuestras hijas, pero a los hijos no les hemos explicado cómo se tiene que vivir con este nuevo molde de mujer. Entonces, el ganar todas las batallas nos desgasta. Tenemos que tener el conocimiento adecuado para ir a la batalla o a la guerra y entender cuáles son las posibilidades de cambio que podemos generar desde, de nuevo, desde la sabiduría y desde la ciencia. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí este podcast y nos vemos la próxima. Esto fue una producción de La Resortera.